Hola, ¿qué tal todos y todas? Aquí Termino Medio. Estoy con Gabriel nuevamente como parte de la comuna Progre. Digo, perdón, de la comuna del Samán. También, Eh, también es progre. sí, también es Progre. Y tenemos ahora con nosotros a otro gran invitado, de los ya, nuestro tercer invitado. Todos han sido grandiosos, esperamos que también sea así. Bueno, no esperamos, estamos seguros de que va a ser así, que es el señor Pacheco del canal de La Paradoja Liberal, que tiene unos muy buenos videos, así que les recomendamos verlos. De hecho, en la parte de la descripción le vamos a colocar algunos que vamos a recomendar precisamente para relacionados al video que vamos a ver el día de hoy. Bueno, no sé si quieren presentarse. Ah, Nada, yo encantado de estar aquí, aunque he visto un poco los otros compañeros que habéis traído al podcast y la verdad que me siento muy agraciado que me pongáis al mismo nivel que Cuchiquil, por ejemplo. Así que nada, yo encantado, todo lo que podamos hablar y discutir, es bienvenido, lo acepto con mucho gusto. vale, genial. Bueno, íbamos a ver un video de Milley sobre el capitalismo, que lo vamos a ver ahorita después. Pero primero queríamos hacer una apertura con el tema. No mucho usar así como el tema de moda, pero básicamente que ha estado así como llenando las redes, si se puede decir, que es lo de el ataque sorpresa de Hamas, y luego la reacción desproporcionada de Israel contra Gaza. Como siempre, pues lo normal que hace Israel. Entonces aquí hay un video de una señora que ha servido para... Ha formado parte de las fuerzas de defensa de Israel, eh, y considera pues que no hay manera de que Israel no estuviese al tanto de lo que estaba pasando, porque eso es algo que me han comentado personas cercanas, y también que lo he visto en las redes, particularmente en Twitter, pues que es muy sospechoso que una prisión de más de 70 años que casa, súper vigilada desde el mar, desde el aire, satelitalmente, todas las fronteras controladas, de repente hayan logrado realizar con éxito así un ataque sorpresa, y justamente a 15 años eh, de celebrarse, ahora no recuerdo el nombre, ella lo menciona, a 15 años de celebrarse como también otro evento importante de otro momento importante del conflicto entre Palestina e Israel. Bueno, hace 50 años fue también exactamente 50 la guerra del Yom Kippur. Ah, fue 50 años entonces, sí, perdón. Yo dije 15 años. Ese es 50 años, exacto. La guerra del Yom Kippur. Entonces le voy a dar un play al video para que veamos un poco eso y luego podemos discutir al respecto. October 7th, 2023. This is Afat Fenigzon, and I'm here to share an update from Israel Hamas war, which started this morning. I'm going to share some key details and concerns, mostly based on Israeli citizens' voices from the ground and based on official statements. This is a very tough day for me and for us in Israel, and it is tough for people of Palestine too, especially now that Israel is starting to attack back. This war and every war is a horrible thing for everyone involved, except for those who get rich from it, right? This morning, around 6 a.m., around sunrise, hundreds of Hamas terrorists, at least 300, breached the border fence in multiple places, completely unimpeded, leading to terror attacks and kidnappings in Israeli towns or villages. The terrorists infiltrated a significant number of dry land outposts as well as a naval infiltration point in Zikim. As we speak, Israel is actively engaged in combat in 22 outposts. This is from the IDF statement, the official statement.
The attacks have already resulted in over 100 casualties and more than 100 kidnaps of Israeli citizens. In one village, 50 Israelis have been taken hostage, leaving people locked in shelters for long periods of 8 to 9 hours without rescue. By the way, the 100 kidnappings is not the official number. It's what we hear from people on the ground. I think official numbers talk about 30 or 40 people, but we know there are more. In some places, the terrorists were burning the village and people didn't know if to leave the shelter and surrender or stay and pray for the fire to not reach them. Many young people who were in a big outdoor party near the Gaza envelope villages were attacked there. Some ran away, some were injured, and some are still missing. Apparently, Israeli defense forces that were supposed to be around Gaza were placed around the West Bank because of security concerns, so that the Gaza envelope was left unoccupied with military. They say around 60 to 80% of that area was left without the IDF forces that were supposed to be there. Soldiers are being recruited for reserves as we speak from this morning, but because of stupid reasons such as no public transport, they're waiting hours to get to the bases. Mainstream media, this is an interesting point, apparently admits that IDF spokesperson is forbidding them to tell the complete truth about what's happening, highlighting a lack of transparency. And this is to the Israeli citizens. I'm not even talking about overseas. I'm talking about to the people of Israel here. For hours and hours, the reports that came from the mainstream media were completely lacking, and people started to rely mostly on the news from each other, from people on the ground. Only now, 6 p.m. Israel time, or it's actually 7 already, 12 hours after the event started, we received the first formal statement from the IDF spokesperson, and I will include an article with that statement in the notes. A year ago, there was a military operation in Gaza to prepare for such events, and ongoingly there are trainings for these kind of scenarios. This raises serious questions for me anyway about Israeli intelligence. What happened? 2 years ago, there was a successful deployment of underground barriers with sensors to alert exactly on these kind of terrorist breaches. Israel has one of the most advanced and high-tech armies. How come there was zero response to the border and fence breaching? I cannot understand that. Personally, I served in the IDF 25 years ago in the intelligence forces. There's no way, in my view, that Israel did not know of what's coming. A cat moving alongside the fence is triggering all forces. So this? What happened to the strongest army in the world? How come border crossings were wide open? Something is very wrong here. Something is very strange. This chain of events is very unusual and not typical for the Israeli defense system. With the recent normalization efforts of Israel and Palestine led by Saudi Arabia, I wonder whether a prisoners exchange deal is something that could only be seriously considered by Israel if a shocking event like that happened. Is it a possibility that only with Israel hostages it can be justified to release dangerous prisoners from Israeli prisons? I don't know. Mainstream media reported that Deputy Hamas leader Salah al-Aruri suggests using Israeli prisoners for leverage in negotiations. So maybe. A point about the situation in Israel in the past few years, which I want to make, is related to, and those who follow me know that there's a general sense of insecurity in Israel. There's political and social instability and unrest. Public funds are being misused on agendas such as COVID, climate, judicial reform, abolishing cash, and many more. The current government is highly corrupt in my view, while the previous one was no better. I don't care about having a popular opinion. I care about exposing evil forces wherever and whomever they are. So to me, this surprise attack seems like a planned operation on all fronts. This is a failure to protect the people of Israel, for sure.
perhaps the biggest failure since the Yom Kippur War exactly 50 years ago, if not 50. later. By the way, is it a coincidence? It's exactly 50 years ago, almost on the day. The Yom Kippur War was on October 6th, 1973. If I was a conspiracy theorist, I would say that this feels like the work of the deep state. It feels like the people of Israel and the people of Palestine have been sold once again to the higher powers that be. At the same time, this is still very, very difficult to fathom. Bueno, ahí está. Sí, es como señala. Bueno, igual utiliza los términos así como, ¿no? Si Palestina ataca son terroristas. Si se defiende, ¿no? Se defiende de los ataques continuos de Israel. No toda la doble moral de cuando si lo hace Ucrania contra Rusia, entonces sí están combatiendo al invasor. Pero igual Claro. se da cuenta, digamos, del problema. Hay una cuestión allí difícil de entender de cómo exactamente pasó algo como eso. Yo a mí, o sea, tengo ciertos problemas yo no sé si es el lenguaje que utiliza o creo que es muy pronto y muy complicado opinar de algo que ha sucedido, además, una lucha armada que ha sucedido hace, pues lo que dice ella, 7 horas. Ujú. Me da un poco la sensación que entra un poco en ciertas teorías conspiranoicas que pueden ser reales o no. Es que, claro, estamos acostumbrados a las conspiranoides. Sí. Pero sí que es verdad que eso que dices, por ejemplo, ¿no? De esto ha sido un brutal ataque terrorista, pero es verdad que Israel lleva bombardeando la Franja de Gaza durante años y eso se ha considerado siempre una defensa. El propio Zelensky, ahora que dices, ha dicho que esto es un ataque brutal contra el pueblo israelí, cuando precisamente, bueno, la postura que hemos tenido los europeos y que propone el propio Zelensky de que tienen que hacer una defensa a ultranza de su territorio ocupado, debería cuanto menos posicionarles del lado de los palestinos. Ujú. Y yo, como digo, no sé si cae un poco en la conspiranoia, no sé estos problemas que ha dicho de si es un fallo de inteligencia, si el ejército, cómo es que el ejército más potente del mundo no ha previsto un ataque, no lo sé. También tenemos el caso de las Torres Gemelas en Estados Unidos, con también el ejército más potente del mundo, si es un intercambio de prisioneros. Lo que sí que es verdad es que Netanyahu, después de la reforma judicial que tuvo, que ha creado tanta polémica, que tuvo tantas protestas, estaba en una posición muy débil como gobernante. Y es verdad que en general las posiciones de guerra total de hombre fuerte suelen beneficiar al presidente que está en el poder, y más si es de un partido nacionalista de derechas como es el partido de Netanyahu. Entonces, pues yo no sé si esta chica tiene razón en lo que dice, pero bueno, tampoco sería una idea descabellada. Mira, hay una cosa que sí yo noté cuando me despierto en la mañana ayer. El video supongo que es de ayer. Yo también me despierto en la mañana el día de ayer y me encuentro con la noticia de una operación. No me encuentro con la noticia de una operación a gran escala. Me encuentro con la noticia de que Israel ha declarado la guerra. Es raro que Israel, que siempre se ha esforzado en considerar a sus objetivos como bandas criminales y elementos menores, tú no utilizas para ese tipo de cosas una declaración oficial de guerra con aprobación del Parlamento. ¿Por qué ahora sí? Eso me llamó la atención. Bueno, también es verdad que la acción del pueblo palestino, esta acción, es diferente a lanzar cohetes desde la Franja de Gaza. Es verdad que han infiltrado a grupos armados que han estado patrullando las calles. Yo sí que entiendo que es una acción diferente. Creo que sin duda es un golpe en la mesa. Sí lo es. Y lo puedo entender que el Estado israelí no necesita excusas para bombardear la Franja de Gaza, ni para saltarse todas las leyes internacionales de derechos humanos, ni nada de eso. Ujú. Entonces, sí que creo que es en parte como un acto que me imagino que a los israelíes habrá pillado por sorpresa, por lo menos no sé a la inteligencia israelí, pero sin duda a los ciudadanos de a pie sí,
Y esto es un golpe en la mesa de los dos. Por un lado del pueblo palestino diciendo se acabó, ahora hemos liberado a nuestros prisioneros y tenemos prisioneros vuestros. Y es un golpe en la mesa de Israel que, vamos, ya están siendo las respuestas mega contundentes. Me imagino que van a arrasar con la Franja de Gaza, se ponga por delante quien se ponga. Ahora lo gracioso es ver a todos estos amantes de la libertad, moralistas, cómo están diciendo que es un horror el ataque de Palestina a Israel cuando llevan callando los bombardeos de Israel durante años y se van a callar con la respuesta desproporcionadísima que va a plantear Israel. O sea, no me cabe ninguna duda. Sí, que de hecho, por ejemplo, hace poco lanzaron unas bombas sobre uno de los edificios más altos, si no el más alto dentro de la Franja de Gaza. Y hay noticias, bueno, ellos dicen no, que nosotros mandamos a evacuar antes de lanzar el bombardeo. Sí, como 10 minutos antes pasan los mensajes, así funciona. Y aparte de eso, también decían que ese edificio era de Hamas. Pero hay otros reportes que dicen que era de medios de comunicación y residencial. Claro, era un bloque de edificios, eran casas. Ujú. Y vamos, los bombardeos a hospitales y a escuelas, o sea, es el pan de cada día en la Franja de Gaza. Que de hecho Netanyahu dijo que iba a eliminar la electricidad y otros recursos más que no me acuerdo más. Y ya hicieron el corte de electricidad, ya se hizo. Ah, ya lo hicieron. Y también bombardearon una mezquita hace poco. No sé si lo hicieron ayer, ¿cuándo es que fue? Ayer. Y supuestamente. Sí, o sea, claramente no son objetivos militares, son simplemente actos de terror contra los ciudadanos. Sí, va a ser de hecho, tiene todas las luces por cuestiones de orgullo y de este tipo de cosas que se hacen, pero no se dicen, de que va a ser una operación de castigo, una operación punitiva. Vamos, a mí personalmente, sin ser un experto en la materia, no me cabe ninguna duda que va a ser una expedición de castigo. Y además, si analizas un poco el lenguaje que están usando tanto los militares como Netanyahu, suena un poquito a limpieza étnica. Están diciendo a los palestinos directamente que se vayan. Lo venden un poco como es que no queremos que sean víctimas civiles, por eso estamos avisando para que se vayan del lugar, pero claramente están pidiendo que abandonen sus casas. Sí, una cosa que ha pasado, por eso te comentaba lo de que es raro que haya una declaración oficial de guerra, porque no es la retórica habitual con que Israel ha tratado a sus contendientes. Palestina siempre ha dicho, por supuesto, las organizaciones palestinas siempre han dicho sí es una guerra formal porque ellos tienen motivos para hacerlo, pero Israel siempre ha tratado de minimizar el conflicto y presentarlo como un problema casi policial. Lo que sí hay, obviamente, veo dos motivos quizás de esto. Uno, por supuesto, la crisis política interna de Israel. Israel necesitaba un motivo para poder unificar su política porque tienen un serio conflicto con una reforma judicial de Netanyahu. Durante un tiempo casi se cae el gobierno, el año pasado y después este año otra vez. Hay una seria división interna dentro de la sociedad israelí entre los ortodoxos, los liberales, las facciones conservadoras de Israel, y todo ese conflicto ha hecho que sea muy difícil la gobernanza dentro del país. Una guerra, por supuesto, te pondría en bandeja de plata la oportunidad de unificar de nuevo el poder de Netanyahu sobre la población o sobre el dominio del discurso. Sí, precisamente lo que comentaba ahorita hace poco Pacheco, que de hecho al final lo que va a terminar por hacer esto es reforzar a la figura del propio Netanyahu. Ya sea que este video tenga... Sí, porque de momento ese es el tema. Cuando él pasa igual con el asunto de los documentos desclasificados de la CIA y cosas así. En su momento, cuando decían, no, es que Estados Unidos quiere matar a Fidel Castro y tal, en ese momento pues nadie creía eso, porque era como teoría de la conspiración. Ya cuando salen los documentos desclasificados que demuestran que en efecto sí irrumpieron, sí hicieron, digamos, intentos por acabar con la vida de Fidel Castro, por ejemplo, o lo que hicieron, por ejemplo, en Irán, o lo que hicieron en Guatemala, con la, ¿cómo se llama? La Fruit Company. La United Fruit Company. La United Fruit Company. Entonces ahora ya es confirmado. Así que usualmente de este tipo de cosas las sabremos como la podremos confirmar como dentro de 50 años.
Pero lo que sí es cierto es que queda confirmada, digamos, fortalecida la figura de Netanyahu, que le viene como anillo al dedo este enfrentamiento. Sí, a mí no me cabe duda y la postura que dice la chica en el vídeo de que igual es una forma de dar más valor a su posición negociadora de Palestina, haciéndose con prisioneros y liberando prisioneros palestinos. Sinceramente, yo creo que ahora más bien es todo lo contrario, ¿no? No tiene Netanyahu tampoco, bueno, aparte de que es una persona que no es especialmente dialogante y vaya a buscar la paz, no tiene una postura más allá de tomar que eso, que destrozar Palestina. Porque se lo comerían sus propios votantes, se lo comerían los ortodoxos, se lo comerían la derecha aún más ultraderecha. Entonces, yo creo que realmente lo que ha cerrado es la puerta a las negociaciones. Y lo que comentabas de la conspiranoia y demás, es el meme este que hay en redes sociales de que te dicen, no, es que el gobierno está poniendo grafeno, no sé qué, en las vacunas para controlarnos, y esa es la conspiración de la ultraderecha, y las conspiraciones de izquierdas es, oye, creo que Estados Unidos está dando golpes de Estados en toda Latinoamérica, y de sí, ya la propia CIA lo ha dicho 20 veces en sus propios manuales desclasificados, ¿no? Sí. La otra cosa, disculpa. No, sí, se continúa. No, la otra cosa que mencionó Pacheco que me llamó la atención y creo que por ahí viene una segunda explicación del conflicto es, ok, lo de la posible limpieza étnica que quiera organizar, que se quiere organizar en la Franja de Gaza. Porque cuando es cierto que les dicen, por favor, retírense o váyanse. Y uno así como que, ajá, que me vaya a dónde. Aquí ya no hay otro sitio donde ir. Este es literalmente el último rincón que me dejaste. Sí, sí, Pero, es que aparte ni siquiera tienen derecho a no, salir de no. la franja de Gaza. O sea, es irse a dónde, irse fuera de tu casa. O sea, no. Es un lenguaje puramente, en mi opinión, puramente de limpieza étnica. Disculpa Y que te eso, corté. eso puede pasar, puede tener sentido porque hay desde que estalló el conflicto con Ucrania, hay una ruptura real en el orden internacional. O sea, este año han estallado que 4 guerras a gran escala nuevas: la guerra en Sudán, la guerra de Armenia y Azerbaiyán, la guerra de nuevo dentro de Mali, la serie de movimientos dentro de golpes de Estado y cambios de gobierno dentro de África, y ahora una vez más el conflicto entre Israel y Palestina a una escala que no se veía desde los años 70, creo. En esa ruptura, obviamente, hay una tendencia de los países a retomar los conflictos armados como forma de resolución de sus problemas. Y una prueba lo ves tú en el hecho de que Azerbaiyán acaba de organizar una limpieza étnica con la disolución de la República de Artsaj y nadie prácticamente dijo nada o hizo lo más mínimo para oponerse. Eso es un ejemplo que quizás le permite a otros estados como Israel decir, ok, si ellos pudieron, yo también puedo resolver de una vez un problema que tengo aquí. Sí, también dicen que Biden había dado pasos para reconocer hasta cierto punto el Estado palestino, que hasta ahora había posiciones, pues las de Trump eran más pro-israelíes y Biden había hecho gestos más pro-palestinos. Bueno, coged esto con todas las comillas que Ujú. queráis poner, pero que había hecho gestos de acercamiento al Estado palestino y que eso pues había sido como un punto de inflexión de tenemos que solucionar este problema antes de que Estados Unidos pues pierda vigencia internacional, pierda poder o le deje de interesar tanto defender al Estado de Israel. Yo no lo sé, no me atrevo a hacer una declaración tan categórica. Sí, de momento todavía sigue siendo una temática llena de diversas vertientes que probablemente no vayamos a resolver hasta dentro de un buen rato cuando comience a salir ya la información. Ojo, hay otra teoría que circula bastante, tanto en medios rusos como medios norteamericanos, que es la participación de Irán y supuestamente el asesoramiento de Irán con los medios de inteligencia para determinar cuáles eran los puntos más vulnerables de la defensa israelí y que supuestamente toda esta operación era una forma de evaluar la capacidad de respuesta del Estado de Israel ante una organización, una ofensiva a gran escala contra sus defensas. No,
no descartaría, porque como dicen ellos, o sea, una operación de este tamaño, una de dos, o Israel sabía o aquí hay apoyo de alguien más, o realmente Israel tampoco es tan bueno como nos hicieron creer. Claro, es que de alguna u otra manera tiene que haber apoyo porque los misiles lo tienen que obtener, que son los misiles que lanza Hamas, lo tienen que obtener de alguna manera no muy legal. Bueno, Eh, eso comentaban que el armamento que estaban usando en el ataque a Israel era armamento de la OTAN comprado en el mercado negro. Que si nos imaginamos de dónde puede venir el armamento de la OTAN, ¿De dónde pues vendrá eso. eso? Sí, sí. sí que lo que dices del apoyo de Irán, por lo visto ha sido el propio Hamas el que ha dicho que sí, efectivamente les han apoyado. Sí, creo que también a Hezbollah también ha dado apoyo a Hamas. Eh, pero bueno, de uno de los adalíes de la libertad, del que vamos a hablar ahorita entonces, precisamente se ha posicionado en favor de la defensa justa de Israel, que ha sido el señor Milei. Y que bueno, es el video que veníamos a ver concretamente, luego de hacer esta pequeña conversación sobre lo que ha sucedido ahorita mismo en el territorio palestino, en Gaza y su conflicto con Israel. Por cierto, que en Panamá tiene trending la Biblia y Jesús. Joder, ¿Sí o qué sí? suerte. Déjame adivinar, esto estaba dicho en la Biblia. Algo Está así. llegando el final de los tiempos. Algo así. Son más de 23.000 posts sobre la Biblia en Panamá. Bueno, lo que pasa es que Panamá es un país eh, muy religioso. Yo, yo la verdad me vais a perdonar, pero de Panamá soy un completo iletrado. O sea, yo en algún momento tengo que hablar contigo para que me expliques un poco de la política, bueno, de la actualidad de Panamá. Es de lo que no tengo ni idea. Bueno, son algo así como que una S que tiene en el medio una rayita de agua. Sí, el canal de Panamá. No, hombre, hasta ahí llego. Me refiero a de la actualidad política. No sé, por ejemplo, eso, Argentina, Venezuela, obviamente, pues, Perú. Sí que llegan muchas noticias a España, pero Panamá, por ejemplo, lo tengo totalmente perdido. No Pero, sé quién gobierna ahora, pero no sé qué cuando... política. Ah, no, Dime, dime, continúa, perdón. continúa. No, no, simplemente eso, que es como no llegan noticias de Panamá, más allá de igual noticias económicas. Ya. Bueno, igual no hace mucho, bueno, ya hace va un buen par de años, pero no sé si escuchaste los Panama Papers. Sí, sí, obviamente sí, eso sí. Sí, sí. Porque Panamá, bueno, em, ha sido usado pues como una lavadora de dinero, pues. Sí, Eh, si aquí venían y armaban, ¿cómo se le llaman estas cuestiones? Em, Una empresa de maletín. sí, una empresa de este tipo ahora no recuerdo el nombre, el término exacto, pero había muchos de ese tipo. Entonces tú... Un offshore. Un offshore, ajá, algo así. Y bueno, pues venía gente pues a través de esta empresa de abogados eh, hacer bueno, lo que acabo de mencionar, lavar dinero. O evadir impuestos, cosas por el estilo. De hecho, uno de los que más nos ha presionado por eso ha sido Francia, porque Francia tiene una presión fiscal muchísimo más alta, ¿no? Creo que es más alta incluso que la... Sí, sí, es más alta que la de España. sí, sí, sí. Eh, y bueno, mucha gente pues va a evadir impuestos a esos territorios. Vamos, nosotros tuvimos, cuando salieron los Panama Papers, obviamente, tuvimos nuestro cupo de corruptos y evasores fiscales nacionales y salió toda la lista de las empresas y demás. Mucho escándalo, pero pocos resultados.
Claro, porque son la misma gente que gobierna, no se van a perseguir a ellos. Pero bueno, en Panamá siempre ha gobernado al menos desde desde la década de los 90, siempre ha gobernado partidos de derecha, de de alguna cierta variantes de derecha, si se puede decir. Lo más socialdemócrata que hubo fue creo que fue el 2005, 6 por ahí al 2009, más o menos por ese rango, que fue el gobierno de el que fue este señor Omar Torrijos, que sí es más conocido fuera de Panamá. Sí, sí, sí es conocido. Martín Torrijos. Es que es como el más así gobierno más socialdemócrata que hemos tenido. Pero todos los demás han sido gobiernos, incluso con el mismo partido, porque el gobierno que está ahorita mismo es el mismo que con el que gobernó el señor Martín Torrijos, que es el Partido Revolucionario Democrático, que como había dicho con el video con Diego de nutrición disruptiva, que no tiene nada revolucionario y no tiene nada democrático. Sí, suele pasar, suele pasar. Pero bueno, ya en otra ocasión podemos seguir hablando de Panamá, que ya se va a dar en algún momento la oportunidad seguramente. Te tomo la palabra. Bueno, como dije, Milei, pues, defensor del Estado de Israel, ¿no? Porque él es la libertad y todo lo demás. Vamos a verlo ahorita, que nos va a hablar del capitalismo y la libertad. ¿Estamos listos? Aquí hay que parar casi que a cada rato, entonces, por todas las cosas que dice Milei. Ok, vamos a prepararnos. Vale. Listo. Vamos a subirle un poco el volumen. Lo primero que me enamoró del capitalismo y la libertad, básicamente fue que es una máquina de sacar gente de la pobreza. Uy, Bueno, primeros 8 segundos. ¿Podemos comentar ya esto? sí, ¿O sí, qué? ya podemos comentar ya. A ver, pues muchas puntualizaciones. El capitalismo es una máquina de sacar gente de la pobreza. Bueno, estábamos hablando antes, yo tengo un vídeo a este respecto, que esta afirmación es una idea común que se hace, pero que realmente no tiene mucha base ni histórica ni científica. La gente entiende que en la antigüedad, en la prehistoria, en la Edad Media, la gente era muy pobre, era pobrísima, vivía con una camisa. Y sí es verdad que la vida era muy dura, que había que trabajar mucho, había pestes, había guerras. Lo cierto es que la norma histórica de los seres humanos es más bien la subsistencia, es más bien que trabajando tus vacas, pues saques leche para comer, saques cuero para vestirte, saques para poder mantenerte tú y tu familia. Entonces, hay estudios que, por ejemplo, nos revelan que, yo no sé si habéis leído el libro de Vacas, Cerdos, Guerras y Brujas de Marvin Harris, no sé si os suena. Lo ha mencionado Chinicuil, de hecho, Mira, en el video pasado, pero no he tenido la oportunidad todavía de Te iba a leerlo. decir que lo descargué porque ya eres la segunda persona que lo recomienda. Pues vamos, yo tengo que hacer un montón de vídeos sobre ese libro porque me encantó. Y lo que dice es que es eso, que la forma natural de trabajar del ser humano es trabajar para comer, para mantenerse, y el resto del tiempo, ya sea porque no es necesario ese comercio, no es necesario ese plus trabajo, ese trabajo extra, es descansar. Y luego también, obviamente, te tienes que adaptar a las necesidades temporales de las estaciones del año para la agricultura, de si es de día o de noche, que no hay iluminación, etcétera. Pero que ahora trabajamos más horas que lo que trabaja un bosquimano, por ejemplo, que no están 24 horas cazando.
Entonces, ese concepto que tenemos nosotros de la pobreza, como tal y como la entendemos ahora, de una persona que literalmente se muere de hambre, en la Edad Media no existía. La pobreza llegaba, pues, cuando llegaba una guerra, cuando llegaba una peste, cuando tus cultivos se destruían, y entonces sí, te morías de hambre, literalmente, pero era una cosa excepcional. Era una desgracia que te tocaba, no era una cualidad per se. Y precisamente esta idea de la pobreza, tal y como la entendemos, es una idea moderna, es una idea que llega con la acumulación del capitalismo, cuando se empiezan a acercar las tierras, cuando se empiezan a privatizar los espacios comunes, los bosques donde tú antes podías ir a pescar, podías recoger frutas salvajes, etc. Eso es cuando empieza a llegar la pobreza como, o sea, el ser pobre ya como algo natural, como algo propio de la persona. Entonces es cuando empiezan a surgir todas estas leyes de vagos que persiguen la pobreza, y es cuando empiezan a mandar pobres a sitios como las Américas, etcétera, como sitios es que me sobra esta gente que no trabaja. Y la gente que trabaja, ahí es cuando empieza a trabajar por un salario. Ya no trabajan pues con sus propias herramientas, ya empiezas a trabajar con las herramientas de un capitalista, ya empiezas a trabajar las tierras de otra persona. Entonces, realmente, si nos ponemos a identificar cuándo empieza este pico de pobreza, realmente es con la introducción del capitalismo. Y es más, si nos podemos a estudiar realmente los datos de cuándo se acaba con esta pobreza máxima, que luego, por cierto, usan los datos que son claramente falsos, realmente es cuando empiezan a surgir los movimientos de la lucha por los derechos sociales, por la igualdad, que ya pueden ser movimientos populistas, movimientos nacionalistas, que es a partir en Europa del siglo XIX prácticamente, y a partir y en la periferia, pues en el siglo XX. Y es que precisamente, bueno, como comento en un libro, hay países que ni siquiera han llegado a los niveles que tenían antes de la entrada del capitalismo. Había un inmigrante español que ha escrito un libro sobre su viaje, de cómo, un inmigrante africano que vino a España, de cómo llegó, cómo fuese esa tragedia, porque fue una tragedia. Y el tío explicaba que él no había conocido el hambre hasta llegar a las ciudades, hasta llegar a las sociedades capitalistas. Porque dice, tenía muy pocas cosas, pero si tenía hambre, había un árbol con mangos y comía. Pero cuando llegué a las ciudades, es que no hay dónde comer. Es que no hay alternativa. Entonces, esto de que el capitalismo es un motor para salir de la pobreza, yo personalmente lo niego. Es un motor de la transformación social, eso es innegable, pero que es un motor para salir de la pobreza, no, más bien es el creador de la pobreza. Claro, depende de cómo midas la pobreza y cómo defines la pobreza. Que ese es el tema, es de la naturaleza conceptual de lo que se esconde detrás de esa palabra. Sí, Gabriel. No, y que no olvidemos los casos donde de alguna manera el capital también o sea, era una máquina de expropiar, para producir el proceso de acumulación, de expropiar las riquezas de otras naciones, que fue básicamente lo que hizo el Imperio Británico y el Imperio Holandés y el Imperio Francés sistemáticamente durante todo el siglo XIX. Entonces su riqueza fue estrictamente hablando porque el capitalismo la produjo, o fue porque el capital y la necesidad de acumulación exigió que te apropiaras por la fuerza de la riqueza de otras naciones. De la riqueza, sí, de los recursos de otras naciones, que de hecho sigue ocurriendo. Por ejemplo, ahorita el caso de Francia con... ¿Cómo se llama? Con Mali, con Níger. Burkina Faso y Níger. Que de donde extraía el uranio para alimentar sus plantas nucleares que generaban electricidad. Pero mientras tanto en Níger, pues la gran mayoría de la población no tenía acceso a electricidad.
No No, es tiene, que no tiene. compraban el uranio muy barato a Níger, casi no lo pagaban. Entonces tú me estás diciendo que la energía libre, y bueno, no libre, la energía barata nuclear de Francia era por beneficio de su propio sistema, o sea, por beneficio de cómo funcionaba la energía nuclear en Francia, o porque extraías de forma barata por la fuerza los recursos necesarios, la materia prima. Por lo segundo. Claro, eso te iba a decir, lo segundo claramente. Pero bueno, no os vayáis tampoco, o sea, no hay que irse a otras naciones. El proceso del surgimiento del capitalismo es un proceso de expropiación de materias colectivas, de privatizarlas. Es que es, pues eso, simplemente el cercamiento de tierras, de repente este bosque, que antes era una propiedad comunal, si lo vemos desde la óptica liberal, no tiene propiedad porque nadie lo está explotando, de repente llega alguien y te dice, no, este bosque es mío. Tú ya no puedes satisfacer tu madera con la que calentabas tu casa, ya no la puedes coger de este bosque porque me pertenece. Ya no puedes coger los frutos o cazar en este bosque porque me pertenece. Entonces, sí, si entendemos la pobreza como una falta de objetos, de mercancías, sí, podemos entender que una persona, que un bosquimano, que una persona del Amazonas, de una tribu del Amazonas, es pobrísima. Si la entendemos como que tiene la capacidad de darse energía, de comer, de alimentarse, pues claramente es más rico un indio del Amazonas que un indio en la época colonial, en la que Inglaterra sí subió el índice del PIB, por cierto que es un índice que usa luego y que es que no mide lo que creen que mide, pero sí, aumentó el PIB muchísimo, no sé si por 40, pero claro, a cambio tienes tres grandes hambrunas que mueren millones de personas. Entonces, claramente ese país será más rico, pero la gente es más pobre que cuando se alimentaba con artesanía tradicional. Sí, Sí, de ahí hecho, sí podemos irnos. Ajá, disculpa. no, que de hecho lo que mencionas de que el PIB es básicamente la medición que se utiliza para... Mi ley en este video hace algo completamente inaudito, que es medir el PIB desde el año 0 hasta el 2000. Eso no tiene ningún sentido. Esto me encanta, me encanta. No sé de dónde habrán sacado esos datos del año cero. Pero aquí usualmente lo que ponen los libertarios y demás es el desde 1820, desde el siglo XIX, que ha habido una reducción de la pobreza. Parece que no están siempre de acuerdo, porque a veces es el 80%, a veces el 90%. Mi ley dice que el 95%. No están muy de Por no acuerdo. decir el 100%. Claro, pero el Banco Mundial no empezó a medir ese descenso, digamos, o al menos en el caso tal, concretamente la pobreza, como hasta 1980, por ahí, 1980 y algo. Em, por lo que todas las bases de datos utilizadas para las cifras anteriores a esa década se basan en aproximaciones En incompletas, estimaciones del interpretaciones. PIB, en lugar de mediciones precisas de la pobreza, que era en un video sobre Cuba que hice. De hecho, se reconoce que las mediciones del PIB antes de la década de los 70 o algo así, de los 60 por allá, no, antes de la década de los 50 por ahí, más o menos, si mal no estoy, lo que por ejemplo la medición de que se hacía en 1900, a principios del siglo XX, de 1920 por allí, eran estimaciones. Porque la gente usualmente dice, no, pero es que Cuba estaba mejor antes y todo lo demás, pero esas mediciones del PIB son estimaciones. Y lo otro que también decía Pacheco es que el PIB no es un reflejo de una mejor situación de la sociedad. El PIB sencillamente lo que refleja, creo que era como el ingreso. No, ahora no recuerdo. Lo tengo por ahí apuntado en algún lugar. Pero mide como dos cuestiones concretas, porque además es una cifra macroeconómica que fue desarrollada por los estados precisamente para poder medir cuestiones de esta naturaleza. Por ejemplo, también variantes demográficas y otro tipo de cosas.
Lo que también es un poco irónico que la gente de libertarios utilicen una medición macroeconómica que fue desarrollada por los estados. Sí, Pero, es curioso. El problema con el PIB es que el PIB es casi prácticamente un promedio simple, ¿no? Incluso el PIB per cápita, hay unas variantes que tratan de establecer una medición más acertada por el PIB por paridad de ingresos y todo esto, ¿no? Pero en líneas generales, el PIB, el Producto Interno Bruto, así en bruto, es un promedio simple. Entonces, no, estrictamente hablando, te habla de la capacidad de productividad o de producción de una nación o o de una sociedad. No te habla de su riqueza en realidad, porque el PIB, por estadística, con un promedio simple, si tú tienes 2 carros, si tú tienes 10 carros y yo no tengo ninguno, estadísticamente hablando, por promedio, en esta sociedad los dos tenemos 5 carros. claro, Ujú. claro. Y no solo eso, el PIB al final lo que mide es el valor monetario. Pero, por ejemplo, si lo que quieres analizar es la pobreza, y más si nos vamos, pues eso, a estimaciones del año de 1800 y pico, cuando la economía era puramente informal. O sea, si yo le cambio una gallina a mi vecino por una caja de manzanas, eso no se va a reflejar en el PIB. A mí qué me importa que mi país, volviendo al ejemplo de la India, qué me importa que mi país sea exportador de lana y de sedas, sea un gran exportador si mis ciudadanos se están muriendo de hambre. Claro, el PIB crecerá muchísimo, pero lo que es la ciudadanía es más pobre. Y precisamente si estamos hablando, pues eso, en épocas pasadas, de la agricultura informal, de que tú tengas un pequeño huerto y sobrevivas con ese pequeño huerto, del trueque, de simplemente la recolección de alimentos, ¿no? La caza, la pesca. Eso no se valora en el PIB. Y yo, por ejemplo, lo que hablaba, que bueno, no es que lo hable yo, es un estudio que puse por ahí de ejemplo, es que si tomas datos como, por ejemplo, el salario de los trabajadores no cualificados, la mortalidad, la altura media de la población, que eso correlaciona con una buena alimentación, con eso, estar nutrido. Precisamente se ve que los datos bajan pues, en torno al 1600, que es cuando en Europa llega el capitalismo. Y sí, claro, están tomando de referencia el 1800. Pero ¿y que en 1800 llegó el capitalismo de golpe? ¿O hubo 200 años previos de implantación de un sistema mixto en el que se fue implantando poco a poco el capitalismo? Y, y bueno, ya os dejo de dar la chapa, pero por último, ese crecimiento loco, ese crecimiento tan grande del PIB, etcétera, de acabar con la pobreza, realmente se ha dado en países de Asia que son un ejemplo, lo ponen siempre como de ejemplo de éxito capitalista, y sin duda son países capitalistas, yo eso no lo voy a negar, pero son claro ejemplo de un capitalismo que no es el que defienden ellos, no es un capitalismo de libre mercado, sino es un capitalismo de dirigismo político Sí, y de saber cómo dirigir tu economía. Lo han hecho bien, pero Sí, no de es, mucho paternalismo. claro, no es ni mucho menos el laissez-faire este que defienden los liberales. claro que de hecho si sacas primero porque ellos también utilizan una medición que se llama la Línea Internacional de Pobreza, el IPL, que mide la pobreza dependiendo de lo que mencionaban antes, que era el poder adquisitivo, que tú puedes vivir con $1.90 al día, una cosa así. Pero de hecho tú en el video también mencionabas que esa cifra también está equivocada, porque realmente quién puede vivir con $1.90 al día en la gran mayoría de Claro, los países. Que de hecho se hablaba de $6, 7.40, $10, e incluso creo que alguien de la Fundación Bill Gates, ¿no? De la Fundación Bill Gates decía $15. claro. Eh, Es que, por ejemplo, la media, no lo quería comentar porque luego lo habla Milei más adelante en el vídeo, pero claro, la medida de $1,50 al día es una medida totalmente aleatoria. O sea, podían ujú. haber dicho $1 como podían haber dicho 40. Entonces, vamos, no sé en vuestras sociedades, pero en España con $1,50 al día no es que seas pobre, es que eres pobrísimo. O sea, no tienes acceso a ningún bien. Entonces, que te digan que ya es pobre extremo,
es ridículo. Y yo, por ejemplo, el dato que sacaba de $7.40 es uno que defiende Jason Hinkel, que además, si tomas esa medida de los 7,40, no solo es que no haya decrecido la pobreza, es que ha aumentado desde los años 90, desde toda lo que llaman la ofensiva neoliberal que vino de la mano de Reagan y de Thatcher, etcétera. Ha Sí. crecido la pobreza, no ha disminuido. Y como digo, donde ha disminuido es en países generalmente de Asia, en el que precisamente han hecho políticas antiliberales. No voy a decir que no sean capitalistas, pero sin duda antiliberales. Sí, ¿algún comentario más? No sé, Gabriel. O le doy play. Gabriel. Dios, yo aquí hablando y el micrófono en silencio. No, que dale play. Ah, dale. Hace poco más de 200 años, el 95% de la población del planeta Tierra estaba por debajo de la línea de pobreza extrema, es decir, vivían con menos de $1 diario. Sí, era lo que mencionabas hace poco, de menos de $1 diario. Que de hecho, bueno, lo que también mencionas en el Asia Oriental, que la cereza en el pastel es que quien se ha encargado de aumentar la reducción de la pobreza es precisamente la China comunista. Los malos. Sí. Pero bueno, continuamos. Luego Vale. llegó el capitalismo y ahora, digamos, en un mundo que tiene 7 veces más de personas, hoy las personas debajo de la línea extrema es menos del 5%. ¿Algún comentario allí? Bueno, yo es que es un poco lo que ya hemos hablado. Si el capitalismo tiene un poder transformador, eso no cabe duda y es indiscutible. Pero primero el dato del 5% es mentira. Es mentira, no es Claro. menos del 5%. No, y aparte que está mezclando pobreza extrema con pobreza, que no es lo mismo, ¿no? Estar por encima del $1,2 creo que es al día es estar por encima del límite de la pobreza extrema, no de la pobreza. Pero bueno, que no, es que es mentira, literalmente, y no quiero repetir lo que ya hemos hablado hace un ratito. Según Naciones Unidas, aquí en su página, el porcentaje que dan ellos es de 700 millones de personas, aproximadamente un 10%, poco menos de un 10% de la población mundial. Bajó del 36% que estaba en 1990. ¿Qué fue lo que pasó en el medio? Creo que China. Sí. China y otros países de Asia Oriental. Por ejemplo, el caso de Corea, bueno, y de Singapur, cosas así. Aunque significativamente porque es la mayor cantidad de población China. Pero sí, línea extrema al menos del 5% es una mentira. Y a ver, ¿qué quería? Yo creo que ya. Dale, que hay mucha tela que cortar aquí. La contracara a esto es un aumento fenomenal de la productividad. Si uno toma la historia desde el año 0 hasta el año 2000, el PBI per cápita se multiplicó por 12,9 veces. No, un momento. A ver. Sin embargo, en los años que van entre el 0 y el 1800, solamente subió 40%, todo concentrado justo después del descubrimiento de América. Primero esa parte de que desde el año 0 al año 2000 el PIB se multiplicó por 12,9 veces. A ver, tú necesitas alguna cifra. Tú necesitas alguna cifra para poder multiplicarla 12,9 veces. Con lo cual me estás diciendo que puedes sacar el PIB del año 0 y multiplicar el del año 0 al 1800, como las cifras, y multiplicarlas por 12,9 veces o algo así. O sea, esa parte no la entiendo.
Pregunta importante. Del año 0 para acá, teniendo en cuenta todo que la población se multiplicó no por 12, sino creo que así. Puede haberse multiplicado por más de 10. ¿Solamente 12 veces creció el PIB en todo ese periodo de tiempo? No creo. Pero es que Es con que a qué mí, lo está multiplicando, ¿cuál es claro, la cifra con la que lo está multiplicando? Eso es lo que a no mí es. directamente me parece que es imposible. Ya, es que ya no digo ni estimar el PIB del año 0. Es que es, sí, sinceramente, ridículo. Suena fenomenal. Entiendo que es este realismo mágico, ¿no? Digo, realismo capitalista que decía Mark Fisher, ¿no? De todo. No podemos entender una sociedad que no sea como la actual, de un sistema como el actual. Pero es que, ya digo, plantearse el PIB como una medición razonable para el año 0 es ridículo. Pero encima, pretender calcular el PIB del año 0 es que no hay estimación posible. Es que es ridículo. Claro, y lo otro de que el 0 al 8, del año 0 al 1800 solo subió el 40%, todo concentrado después del descubrimiento de América, algo así. No, tampoco, son como una serie de cifras, de nociones que no tienen mucho sentido porque como habíamos mencionado, el PIB como medición macroeconómica aparece casi a mediados del siglo XX, con la ya configuración de los estados, de las estados-naciones, y ya de empresas multinacionales que podían, eh, que ya existían desde hace bastante tiempo, pero empresas multinacionales, trust y todas estas cuestiones que ya podían, eh, emprender acciones fuera incluso de su propio territorio. Pero además, yo qué sé, otra cosa que me resulta súper curioso, el que ponga el descubrimiento de América como que algo que ha disparado el PIB de repente, que entiendo que lo hace para meter la idea de la entrada del mercado mundo y que ahora ya se puede comerciar a nivel mundial, pero es que está diciendo que el capitalismo es de 1492 o qué excusa es esa, porque si lo que me estás diciendo es que el motor de este cambio drástico en la riqueza, etcétera, es el capitalismo, ¿por qué me hablas del descubrimiento de América? ¿Qué tiene que ver? Entiendo que es la idea de meter ese concepto de mercado mundo y entiendo que también es un guiño a Argentina, pero es que no tiene ningún sentido. Es que no tiene ningún sentido nada de lo que ha dicho. Claro, porque eso también compagina mucho con el mito de Argentina de que era una potencia mundial a finales del siglo XIX. Por puro PIB. Pero claro, si toda la riqueza estaba concentrada en Buenos Aires y el resto de la población pues la estaba pasando mal. Bueno, Eh, eso sé, bueno, tampoco soy muy experto en eso, pero sé que lo comparan con la Italia, con el PIB de Italia de posguerra, que es como, joder, no es que estuvieseis al mismo nivel que Italia, es que Italia estaba hecho una braga. Exacto. Estaba, Ya va. A mí siempre me cuesta creer, ya va. Me estás diciendo que esa parte de ese mito, ¿no? Argentina, potencia mundial en 1800, ¿cuánto? ¿90 me comentabas? Que es la sí, Argentina agroexportadora, ¿no? sí, 1890, 1895 por ahí. Yo no puedo creer que la capacidad de exportación de Argentina haya sido superior y de producción de riqueza a la India, que era considerada la joya de la corona del Imperio Británico. Igual quizás ahí me falten datos, pero yo creo que por supuesto la capacidad de acumulación de riquezas del Imperio Británico para 1890 tenía que haber sido muy superior a la de Argentina. Ujú. Sí, sí, es que am, son mediciones que dejan mucho por fuera. Porque nuevamente, si queremos ser serios con el tema del PIB, eso tiene que medirse a partir de la década de los 80. Incluso estimaciones, que queramos hacer, tienen que ser también durante el siglo XX. Que se pueden hacer estimaciones que son más realistas que hacer estimaciones del año cero o del siglo XIX, que son lo que pretenden estas personas. además, yo creo que es que mezclan bastante bien, porque una de las cosas que no hemos hablado es que el vídeo está muy bien,
Yo me gustaría que un partido, bueno, más acorde con mis ideas, más socialista, un movimiento que de verdad quiera cambiar la sociedad, tenga este tipo de vídeos que te dan mensajes de wow, qué chulo es todo. Pero yo creo que mezclan mucho datos reales con interpretaciones un poco falsas, datos directamente falsos, pero que clavan muy bien en los sesgos cognitivos de la gente que está muy metida politizada en el tema este libertario, y luego cosas directamente que pueden sonar bien, pero que en cuanto analizas un poco pues lo que comentaba ahora de comparar Argentina con Italia, pero no comparan, no ven el momento histórico en el que se están comparando las cosas, que es como, bueno, igual es que este país estaba mal, no es que tú estuvieses muy bien. O lo que tú decías, de bueno, es que estás comparando, estás hablando del PIB, pero es que eso solo se quedaba en la capital y todo lo demás estaba en la mierda. Claro, es un poco parecido a lo que el comentario que hacía un libro que lo mencionaste, Gabriel, en el video este que hicimos sobre Bolívar, que era que lo hizo el hijo de este Vargas Llosa. ¿Cómo es que se llama? El hijo de Vargas Llosa, pero no me acuerdo el nombre de él. El de El perfecto idiota latinoamericano. Ajá, ese. Que allí mencionan que de hecho también lo hago mención, me acuerdo ahora de eso en un video, ahora que menciona este ejemplo Pacheco de la Italia de posguerra, que mucha gente de Italia en la década de los 50 quiso venir antes, o cuando ya estaba ocurriendo la revolución, o antes de la revolución cubana, quería ir a Cuba. Pero claro, ¿por qué querían ir a Cuba, no? No es porque Cuba en ese momento era un lugar excesamente excelso de maravillas, un lugar excelso y maravilloso, perdón, sino que, bueno, Italia está atravesando un momento de la posguerra muy, 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 muy difícil, donde su economía estaba básicamente vuelta de cabeza por lo que había pasado pues tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces decir como que había mucha gente de Italia que quería venir a Cuba pues no es un argumento tan bueno como crees. Entonces son estas cosas como que necesitan contextualizarse, porque son datos que sí, es como dices, algunos son verdaderos, otros son falsos, pero que igual son cuestiones que necesitan contextualizarse para tener una idea más clara de exactamente qué era lo que pasaba con Argentina, por ejemplo, a finales del siglo XIX, o qué era lo que ocurría en el siglo XIX en general, y por qué es difícil utilizar una medición como el PIB en ese momento, en esa época, y que se basa en puras estimaciones que no podemos corroborar al 100%, porque como también decías, Pacheco, la mayoría de la economía era informal, que de hecho en América Latina, aquí en Panamá por lo menos, gran parte todavía de la economía sigue siendo todavía informal. Aquí creo que entre el 40 y 50% de la población que puede trabajar es informal, o sea, no paga, no tributa, no trabaja en alguna empresa estatal o privada, y con ello pues no forma parte de los ingresos que recibe el Estado, a no ser que paguen, digamos, ya sea productos en un supermercado, cosas por el estilo, que sí tienen impuestos, que sí tienen su tasación de impuestos. Pero de otra manera no entra. ¿Le sigo dando play? Dale. ¿Hasta qué? Hasta que llegó el capitalismo, sí, que generó la revolución industrial, y a partir de ahí, sí, el PBI se multiplicó por más de 9 veces. Es decir, lo otro que se percibe es una fuerte aceleración del crecimiento en el mundo. Y hoy el mundo crece al 3%. ¿Qué significa Dale 5 segunditos más. esto? Una explosión de crecimiento, una aceleración fenomenal de crecimiento, que a lo largo de 100 años vamos a estar multiplicando el PBI per cápita por 60 veces. Es decir, Eso no os parece una locura.
del crecimiento continuo e imparable. Claro, o sea, literalmente nos estamos enfrentando ahora a una crisis climática brutal, a falta de materias primas como las tierras raras, como el litio, por ejemplo, y que nos esté diciendo que en 100 años vamos a multiplicar el crecimiento, ¿no? ¿Cuánto ha dicho? ¿Un 60%? Sí, que se va, en los 100 años el PIB per cápita se va a multiplicar por 60 veces. O sea, a mí me parece directamente una locura. O sea, el mito del progreso de la historia es un camino en línea recta, siempre en constante mejora y evolución, llevado a la locura, a la locura. Y vamos, no sé, entiendo que esto puede sonar genial en las cabezas de gente que esté muy politizada, pero es que es una locura. Si precisamente... bueno, yo creo que se va a ir más bien a un ecofascismo, pero precisamente se está hablando del decrecimiento, de que para sobrevivir, por lo menos los países más ricos van a tener que decrecer. Obviamente no hablo de países africanos, pero Estados Unidos, China, Europa, no puede multiplicar su crecimiento por un 60, por un 60, es que simplemente no da el planeta. ¿De Claro. dónde lo vas a sacar? Claro. Y bueno, la otra es algo así, la referencia, el elefante en la habitación, ¿no? Que yo le quisiera recordar a los libertarios que siguen a Milei y en general a los libertarios que utilizan estos esquemas de crecimiento infinito, de que el petróleo se va a acabar en algún momento. Y el petróleo tiene un rol determinante, fundamental en nuestra economía capitalista global. Hay un claro ejemplo de cómo impacta el petróleo, digamos, en nuestra economía, que fue la crisis petrolera del año 1973. Cuando varios miembros de la Organización de Países Árabes que son exportadores de petróleo decidieron dejar de exportar petróleo, lo que tuvo una serie de consecuencias muy negativas, pues, sobre los países que compraban el petróleo, entre ellos, por ejemplo, el propio Estados Unidos. La bolsa de Nueva York en aquel momento tuvo pérdidas millonarias, hubo inflación, hubo un pequeño momento de recesión económica, todo lo cual por supuesto generó peores condiciones para la vida de la clase trabajadora. Y por otro lado, bueno, lo que ya comentábamos, ¿de dónde sacan este cálculo de que va a aumentar 60 veces? Y por qué, nuevamente, porque eso es relevante. No lo es porque el crecimiento infinito no tiene sentido. Digo, una célula de cáncer, ¿no? Una serie de células de cáncer crecen, pero el crecimiento por sí no es algo positivo en ese caso. ¿Por qué lo va a hacer? Nuevamente en una situación como la que menciona Milei aquí, de un crecimiento infinito en un planeta con recursos finitos, particularmente el petróleo. Sí, y respecto a lo que hablabas del petróleo, hay muchos pensadores que realmente basan esta revolución industrial, la centran no tanto en el desarrollo tecnológico, sino en el paso de la energía humana como motor de la industria o animal, por así decirlo, los ganaderos tirando del arado, a pasar primero al carbón, que es obviamente energéticamente mucho más eficiente, y luego claramente el petróleo. Y tenemos, sí que hay todas estas visiones tecno-optimistas de no, porque se va a utilizar las energías renovables, las energías limpias, etcétera, etcétera. Pero es que, vale, aunque electrifiquemos toda la sociedad, encontremos la fusión en frío, es que hay materias, lo que decía del litio, si no hay litio no hay baterías, y si no hay baterías no hay energía eléctrica, es así de simple. Y el mundo no puede soportar que todos consumamos
como consume un estadounidense. O sea, había una web que te decía cuántos mundos serían necesarios para que la gente viviese como vives tú. Y yo que soy, pues, un europeo clase trabajadora, no soy ni siquiera rico, para que todo el mundo viviese al nivel que vivo yo, se necesitarían 3 mundos, 3 planetas tierras. Es que es una locura. Sí, aparte de eso que mencionas, tú comentabas, ok, no solamente el problema del petróleo, es también otras cosas más como el litio. Hay un término que conocí yo hace un tiempo, no sé si ustedes lo han escuchado, que es el pico del fósforo. No, no lo conozco. Cuando tú vas a sembrar y producir alimentos, tú necesitas 3 elementos fundamentales, que son nitrógeno, fósforo y potasio. Básicamente esos son los contenidos de todos los abonos que uno compra. Cuando tú vas a sembrar, necesitas un abono. Hay abono a base de nitrógeno, a base de fósforo o a base de potasio. Son las 3 cosas que necesita una planta. Ya en el siglo XIX hubo una crisis muy fuerte por la necesidad de nitrógeno. No tenías suficiente para producir los cultivos, se degradaban más y más y más la tierra porque obviamente estabas agotando la capacidad mineral de la tierra para producir. Es lo que pasaba en los cultivos de explotación intensiva. Eso pasó sobre todo en Inglaterra. Descubrieron que si utilizaban el guano de murciélago o de algunas aves, por ejemplo, encontrabas el nitrógeno suficiente para producir un abono que lograba fertilizar correctamente la tierra y te mejoraba la producción. Porque ya de por sí el incremento de los precios de los alimentos en Inglaterra y en Europa era enorme por ese mismo problema. Esa fue la razón por la cual terminaron estallando guerras e intervenciones militares por guano de murciélago. Cuando se logra un procedimiento químico, no me acuerdo quién, creo que fue un científico alemán, para lograr extraer nitrógeno de forma, vamos a decirlo así, artificial del aire, del ambiente, de otros materiales, porque hay mucho nitrógeno en la atmósfera, se solucionó un poco el problema del nitrógeno. El gran problema está ahora con el fósforo, porque las fuentes de fósforo en el mundo son limitadas. No hay todavía un consenso o un acuerdo acerca de cuánto fósforo hay realmente en las minas de fósforo que hay. Las más grandes están en Marruecos, en Estados Unidos, y creo que unas que se encuentran dentro de Rusia. Son fundamentales para la producción de fertilizantes. Sin el fósforo de esos fertilizantes, tú no puedes seguir sosteniendo el crecimiento de la producción de alimentos. Vas a tener que decrecer. Sí, sí. Todo va a tender precisamente a ese decrecimiento y a medidas, como decía Pacheco, ecofascistas.